La puerta automática del hospital parecía una boca hambrienta, tragando y escupiendo personas bajo la luz fría de la noche. Afuera, aferrada a un cuerpecito febril, Laura sentía el aire cortante de Sao Paulo como una cuchilla sobre su piel. Cada respiración de su hija, Beatriz, era un silbido frágil, un sonido que perforaba el corazón de Laura con más fuerza que el propio frío. No tenía nada más que el amor desesperado que la movía y la certeza aterradora de que estaba perdiendo a su hija. Dentro de ese edificio imponente, la salvación parecía una estrella lejana y ella, un polvo cósmico, invisible e insignificante. Si el desespero de esta madre ya te ha tocado, deja tu like y suscríbete a Historias que te atrapan para seguir esta trama. No olvides comentar tu nombre, tal vez aparezcas en un futuro video. El valor que Laura reunió para atravesar la puerta de vidrio se desvaneció como humo en el ambiente caótico y estéril de urgencias. El olor a antiséptico se mezclaba con un murmullo de dolor y prisa. Por un instante, se sintió más perdida allí dentro que afuera. Con Beatriz anidada en sus brazos, un pequeño peso de sufrimiento envuelto en una manta raída, Laura se acercó al mostrador de recepción. La mujer detrás del vidrio apenas levantó la vista de su pantalla, rostro marcado por un cansancio impaciente. Documentos y tarjeta del seguro, dijo, con voz monótona, como si repitiera la misma frase por milésima vez esa noche. No tengo seguro, tartamudeó Laura, sintiendo que su rostro ardía de vergüenza. La palabra pobreza parecía estampada en su frente. Mi hija tiene fiebre muy alta. No deja de temblar, por favor. Necesita un doctor. La recepcionista suspiró, un sonido cargado de fastidio. Señora, aquí es un hospital privado. La atención sin seguro requiere pago anticipado. La consulta de urgencia es. Tecleó algo en la computadora, ojos fijos en la pantalla. 800 reales. Los exámenes y medicamentos se cobran aparte. 800 reales. La cantidad era tan absurda, tan fuera de su realidad, que Laura sintió un mareo. Era más de lo que ganaba en un mes entero haciendo limpiezas esporádicas. El poco dinero que llevaba apenas alcanzaría para el pasaje de regreso al diminuto cuarto donde vivían. No tengo ese dinero, susurró con voz quebrada. No hay otra manera, por favor, mire a mi hija. La mujer finalmente la miró, pero su mirada era clínica, sin una pizca de compasión. Debe acudir al hospital público más cercano. Lo siento, no puedo hacer nada. Las palabras "no puedo hacer nada" resonaron en la cabeza de Laura como una sentencia de muerte. Las lágrimas que había contenido con tanto esfuerzo ahora caían libres, calientes y amargas. Se sentía humillada, impotente. Cada persona que pasaba con zapatos caros y preocupaciones silenciosas parecía pertenecer a un universo distinto al suyo. Allí, en ese templo de salud para ricos, la vida de su hija tenía un precio que ella no podía pagar. Derrotada, se dio la vuelta, cuerpo pesado como plomo, lista para enfrentar la fría noche y lo desconocido. Fue entonces cuando el doctor Rafael terminaba su guardia de 36 horas continuas. Sus hombros dolían, sus ojos ardían y solo deseaba el silencio de su departamento y la comodidad de su cama. Cruzaba el vestíbulo con la mente ya distante, planeando las pocas horas de sueño antes de volver. Vio la escena en el mostrador, la joven madre llorando y la recepcionista con rostro endurecido. Una escena común, lamentablemente. La dura realidad del sistema de salud se manifestaba en esas pequeñas tragedias diarias. Su primer instinto, nacido de la más pura fatiga, fue seguir caminando. No era el único doctor del hospital. Ya había hecho su parte, pero algo lo detuvo. No fue el llanto ni la pobreza evidente en la ropa sencilla de la mujer. Fue como se volvió.
No había sumisión en su postura, sino dignidad feroz. La manera en que abrazaba al bebé no era solo desesperación, sino una protección animal inquebrantable. Sus ojos, aunque bañados en lágrimas, brillaban con fuerza que lo impactó. Era la expresión de alguien que lucharía contra el mundo por esa pequeña vida. Rafael sintió un nudo en la garganta. Pensó en su juramento, en los ideales que lo llevaron a la medicina, ideales que la rutina extenuante y la burocracia a menudo intentaban sepultar. En ese rostro joven y sufriente vio la esencia de todo aquello. Con un suspiro cargado del peso de 36 horas de trabajo, cambió de dirección y se acercó. Con permiso, dijo con voz calmada y profunda, cortando la tensión a su alrededor. Soy el doctor Rafael. ¿Qué ocurre aquí? Laura se sobresaltó, volviéndose hacia el hombre alto, con bata blanca y ojos cansados, pero intensamente azules. Vio la placa en su pecho y una chispa de esperanza se encendió en su corazón. Doctor, mi hija está muy mal. La fiebre no baja y su respiración es débil. La recepcionista intentó justificarse. Doctor, no tiene seguro ni puede pagar atención privada. Rafael la ignoró. Su enfoque estaba completamente en Laura y el pequeño paquete en sus brazos. Déjeme verla. Hubo un instante de duda. Laura, acostumbrada a desconfiar y ser invisible, tardó en procesar aquella inesperada amabilidad, pero la mirada del médico era firme y transmitía seguridad, algo que no sentía desde hace mucho. Lentamente extendió los brazos, entregando su tesoro más preciado. Con delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y firmes, Rafael tomó a Beatriz. Era un pediatra experimentado y sus movimientos eran automáticos y precisos. Colocó 2 dedos en la muñeca diminuta de la bebé, sintiendo el pulso rápido y débil. Con la otra mano, tocó la frente caliente. Está ardiendo, murmuró, casi para sí mismo. Necesitaba escuchar su respiración. Con cuidado comenzó a apartar la manta que envolvía el frágil cuerpo de Beatriz. Laura contuvo la respiración, corazón martillando contra las costillas. Todo parecía suceder en cámara lenta, la mano del médico moviéndose. La tela, el pequeño cuello del pijama del bebé expuesto, la piel pálida y sudorosa. Y entonces, el mundo de Rafael se detuvo. No fue un sonido, ni un movimiento, fue una imagen. Allí, en la pequeña y delicada clavícula de Beatriz, visible contra la piel enrojecida por la fiebre, había una marca de nacimiento, una delicada mancha de tono vino suave, con la forma inconfundible de una estrella fugaz, perfecta en sus contornos, con una pequeña cola que se extendía hacia el hombro. El aire se escapó de los pulmones de Rafael. El bullicioso vestíbulo del hospital desapareció. Los sonidos se volvieron un zumbido lejano e incoherente. Sus oídos palpitaban. El cansancio de 36 horas fue reemplazado por una ola de choque helado que recorrió su columna y lo dejó sin fuerzas. Se paralizó, la mirada fija en aquella pequeña marca, el cuerpo rígido como estatua. Su mente, entrenada para pensar en diagnósticos, síntomas y tratamientos, se deshizo. La lógica médica, la ciencia, todo fue aniquilado por un recuerdo devastador. Vio otra piel, la de un niño de 10 años riendo mientras subía a un árbol. Vio la misma marca, exactamente en el mismo lugar, en el hombro de su hermano Tago. El hermano que perdió en un accidente estúpido hace 10 años. La marca de su padre, la marca que él mismo llevaba escondida bajo la bata, la marca de los hombres de su familia, un legado genético, un símbolo de un lazo de sangre que, con la muerte de Tago, creía roto para siempre. Era imposible, una coincidencia de proporciones cósmicas, pero su corazón y su sangre gritaban que no lo era. El dolor de la pérdida,
la nostalgia que había aprendido a manejar con el tiempo, volvió con la fuerza de un tsunami, sacándolo de su eje. Tambaleó hacia atrás, un paso instintivo, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. Laura, que observaba todo con creciente angustia, no entendió su reacción. Lo que él vio era algo grave, una enfermedad rara. El pánico empezó a apoderarse de ella. «Doctor, ¿qué fue? ¿Qué tiene mi hija?» Pero Rafael no podía responder. Miró de la marca del bebé al rostro de Laura, buscando, intentando comprender. ¿Quién era esa mujer? ¿De dónde había venido? La pregunta que ardía en su mente no era médica, sino visual, aterradora y profunda. ¿Quién eres? El trance de Rafael duró un instante, pero en ese instante, universos colisionaron. Pasado y presente se fusionaron en un punto de luz en la clavícula de un bebé enfermo. Tirado de vuelta a la realidad por el tono de pánico en la voz de Laura, parpadeó y la máscara de médico entrenado, de profesional competente, volvió a su rostro, aunque de forma precaria. La tormenta interna aún rugía, pero externamente debía ser la calma. «Es una infección respiratoria seria», dijo con voz sorprendentemente firme, ignorando la pregunta implícita sobre su reacción extraña. «Necesita oxígeno y antibióticos de inmediato. No hay tiempo que perder». Sin esperar respuesta de la recepcionista o de Laura, se giró y caminó con pasos largos y decididos hacia la zona pediátrica, todavía con Beatriz en brazos. Sus acciones rompían los protocolos hospitalarios, no llenó formularios, no pasó por triage, no discutió el pago. Actuó por instinto puro, una fuerza primaria que lo impulsaba a proteger a aquella niña como si su propia vida dependiera de ello. Laura, por su parte, fue arrastrada de su torpor de desesperación a un remolino de acción. «Espere», gritó, corriendo tras él, corazón latiendo a 1000 por hora. Se sentía como una hoja llevada por un huracán, sin control sobre su destino. Las luces blancas de los pasillos pasaban como borrones, los rostros de las personas eran manchas indistintas. Lo único nítido era la visión de la espalda ancha del médico y el pequeño cuerpo de su hija en sus brazos. Al entrar en la zona pediátrica, la jefa de enfermería, Elena, una mujer de 50 y tantos años con ojos que lo habían visto todo, los interceptó. «Doctor Rafael, ¿qué hace aquí? Pensé que su turno terminó hace una hora». «Elena, necesito la sala de observación 3 ahora. Primer acceso intravenoso, oxígeno y llame al laboratorio para un análisis de sangre de emergencia», ordenó con voz que no admitía réplica. La enfermera miró el rostro tenso de Rafael, luego a la joven asustada y al bebé en sus brazos. Experta, supo que algo allí era fuera de lo común. «Claro, doctor. ¿Y la admisión de la paciente?» «Lo manejaré después. La prioridad es la niña», respondió entrando en la sala y colocando delicadamente a Beatriz en la camilla. El equipo pediátrico, acostumbrado a un ritmo metódico, se movió con urgencia contagiada por la intensidad de Rafael. En minutos, Beatriz estaba siendo monitoreada, un pequeño catéter insertado en su diminuta vena y una máscara de oxígeno cubriendo su rostro. Laura observaba desde un rincón, manos entrelazadas, sintiéndose espectadora impotente. Cada bip de los monitores era un puñal en su pecho. Veía la competencia de aquellos profesionales, pero su atención estaba fija en Rafael. No era solo un médico supervisando, estaba en el centro de todo. Sus manos, antes grandes, ahora se movían con precisión y ternura que la hipnotizaba. Hablaba con Beatriz en tono bajo y suave, explicando cada procedimiento como si la pequeña pudiera entenderlo. «Listo, pequeña. Esto te ayudará a respirar mejor. Solo un pinchazo».
Mientras la medicación hacía efecto y la respiración de Beatriz se volvía menos sufrida, la adrenalina en la sala disminuía. El equipo se retiró, dejando solo a Elena, quien organizaba instrumentos. «No es una paciente común, ¿verdad?», preguntó en voz baja, con subtexto. Rafael levantó la mirada. Por un instante, la enfermera vio a través de la fachada profesional: confusión, dolor, shock. «No, Elena, no lo es». Laura escuchó el intercambio y sintió un escalofrío. «¿No es una paciente común?», ¿qué significaba eso? La gratitud abrumadora hacia ese hombre comenzaba a mezclarse con confusión. La manera en que miraba a Beatriz iba más allá de lo profesional. Había intensidad, una conexión casi posesiva que ella no podía descifrar. Todo parecía haber comenzado cuando vio la marca de nacimiento de su hija. Horas pasaron. Beatriz fue trasladada a una habitación privada, un lujo inimaginable para Laura. La fiebre cedía lentamente y el silbido en su pecho disminuía con cada hora. Rafael no se movió de su lado. Canceló compromisos, ignoró llamadas y permaneció como centinela vigilante. Pidió comida para Laura, que apenas tocó, y un café para sí, que quedó intacto sobre la mesa. En el silencio roto solo por el bip de los monitores, la tensión entre ellos crecía. Laura finalmente encontró fuerzas para hablar. «Doctor, no sé cómo agradecerle. Salvó su vida. Nunca podré pagarle». Rafael se giró desde la ventana, donde observaba la ciudad dormida. Sus ojos azules la encontraron, cargados del peso del mundo. «No necesita pagarme nada, Laura. Solo preocúpese por estar bien para cuidar de ella». Sabía su nombre. Probablemente lo vio en un registro improvisado. Pero escucharlo salir de su boca sonó sorprendentemente íntimo. «¿Pero por qué usted, por nosotras?», preguntó Laura, dejando escapar la pregunta antes de controlarla. «Ya sé lo que dijo el hospital». La interrumpió, voz algo más áspera de lo planeado. Su tono se suavizó. «Vi a una madre desesperada con una hija que necesitaba ayuda. Hice lo que cualquier médico haría». La respuesta era noble, la que debería querer escuchar. Pero no sonaba completamente sincera. Había evasión en su mirada, un secreto entre ellos. No estaba siendo totalmente honesto, y eso la asustaba. La vida le había enseñado a desconfiar de gestos grandiosos, siempre tenían un precio oculto. Mientras la noche avanzaba, el agotamiento finalmente venció a Laura. Se durmió en una silla incómoda al lado de la cuna, cabeza ladeada, rostro aún marcado por lágrimas secas. Rafael la observó en el silencio profundo de la madrugada. Sin necesidad de mantener las apariencias, permitió que el caos inundara sus pensamientos. Su mirada iba de Beatriz, dormida serenamente, a Laura, cuya belleza frágil y resiliente lo impactaba. Cada vez que sus ojos se posaban en la pequeña estrella fugaz, parcialmente visible bajo el pijama hospitalario, la imagen de Tago lo asaltaba. Recordaba un verano en la casa de campo familiar, él con 17 y Tago con 10, compitiendo para ver quién subía más alto en el viejo árbol amarillo. Tago, ágil y valiente, lo superó riendo desde la cima. El sol iluminaba su hombro, mostrando la misma marca. «Nunca me alcanzarás, Rafa», gritó, con voz infantil y alegre. La memoria, antes dulce, ahora era un puñal en su pecho. La marca era un vínculo, un fragmento vivo de su hermano, reapareciendo inexplicablemente en el cuerpo de una extraña. Pero luego, su mirada se dirigía a Laura. Observaba las líneas de preocupación en su frente, incluso dormida. Sus manos pequeñas y ásperas, fruto de mucho trabajo. La curva de sus labios y la forma en que sus pestañas oscuras descansaban sobre sus mejillas pálidas.
Una ola de sentimiento lo invadió, distinta al dolor y nostalgia de su hermano, ternura protectora, profunda admiración por su fuerza. Y se sorprendió admitiendo un deseo, se sentía atraído por ella. Estaba enamorándose de la madre de la niña que llevaba el símbolo sagrado de su familia, o tal vez su atracción era una manifestación confusa de su duelo, una forma de conectarse con el misterio que representaba. Los límites eran borrosos, peligrosos. Su ética profesional gritaba que cruzaba todas las líneas. Era el médico de ella, pero su corazón, dormido por la rutina y la soledad, empezaba a despertar de manera incontrolable. Se sentía un impostor. Su generosidad y cuidado no eran puros, estaban teñidos de egoísmo, necesidad de entender el rompecabezas y, peligrosamente, del deseo creciente por ella. Miró a Laura de nuevo, una ola de culpa y anhelo luchando dentro de sí. La había salvado, pero ahora sentía que era él quien se estaba ahogando. Las horas siguientes fueron un borrón de alivio y ansiedad. Bajo los cuidados intensivos de Rafael y su equipo, Beatriz mejoró a velocidad casi milagrosa. La fiebre cedió. La tos, finalmente, se calmó y, por primera vez desde que había llegado, sus pequeños ojos cafés, iguales a los de su madre, observaban el mundo con curiosidad en lugar de dolor. La recuperación alcanzó su punto máximo una mañana soleada, cuando Laura, al acercarse a la cuna, fue recibida no con un débil gemido, sino con un balbuceo y la insinuación de una sonrisa, mostrando sus encías. En ese momento, toda la atención en el cuerpo de Laura se desvaneció y se derrumbó en un llanto silencioso, un llanto de pura gratitud. Rafael, entrando al cuarto para la evaluación matutina, se detuvo en la puerta, observando la escena. Vio cómo la luz del sol bañaba a madre e hija, creando una aura casi sagrada a su alrededor. La fuerza de aquella mujer que había admirado desde el primer instante se revelaba ahora en su más pura vulnerabilidad. El alivio que sentía era palpable, y el amor que irradiaba por aquella niña era la fuerza más poderosa que jamás había presenciado. Se acercó, y el cariño que sentía por ella era tan intenso que dolía. Está completamente fuera de peligro, Laura, dijo con la voz conmovida. Su hija es una luchadora. Laura levantó la vista hacia él, el rostro mojado por las lágrimas, pero con la sonrisa más genuina que él había visto. Le debemos todo, doctor. La palabra doctor creó una distancia que ya no sentía. En aquel cuarto, él no era el doctor, era simplemente Rafael, un hombre cuyo mundo había sido volteado. La mejoría de Beatriz, en lugar de tranquilizarlo, solo agudizaba su necesidad de respuestas. La crisis médica había pasado. Ahora, la crisis personal exigía su atención. No podía vivir más con ese fantasma entre ellos. Necesitaba la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Laura, necesito ausentarme unas horas, dijo, la decisión solidificándose en su mente. Pero no se preocupe, la enfermera Elena cuidará de ustedes, y ante cualquier cosa de verdad, ella me contactará. No están solas. Salió antes de que ella pudiera cuestionarlo, dejándola con una mezcla de seguridad por el cuidado y creciente inquietud por el misterio que lo rodeaba. Rafael no fue a su departamento a descansar. Condujo por las calles de Sao Paulo hacia el único lugar donde la verdad podía estar enterrada, la casa de su madre. La mansión en Morumbí se erguía imponente, rodeada de altos muros y un jardín meticulosamente cuidado. Era una casa que exudaba opulencia y tradición, pero para Rafael, desde la muerte de Tago, sus paredes se sentían frías, guardianes de una tristeza silenciosa. Estacionó y respiró hondo. Estaba a punto de confrontar la roca sobre la que se había construido su familia. Su madre, Eleonora, lo recibió en la sala,
Un espacio decorado con muebles clásicos y retratos familiares que mostraban sonrisas perfectas de un pasado que ahora cuestionaba. Elegante, de postura impecable y cabello gris recogido en un moño perfecto, Eleonora lo observó con sorpresa y preocupación. Rafael, querido, qué visita inesperada. Pareces exhausto. ¿Ocurrió algo? Ocurrió, madre. Por eso estoy aquí, respondió, desechando cortesías. Permaneció de pie, como un fiscal a punto de interrogar. La tensión era casi palpable. Te escucho, dijo ella, voz calmada, manos apretando discretamente los brazos de la silla. Rafael fue directo. Atendí a una niña en el hospital hace 2 días. Llegó en estado grave. Hizo una pausa, observando su reacción. Ninguna. Tiene una marca de nacimiento, madre, en la clavícula, una estrella fugaz. El efecto fue inmediato. La calma de Eleonora se quebró. Sutil, casi imperceptible para un extraño, pero no para su hijo, rigidez en la mandíbula, un brillo de pánico en los ojos antes de ocultarlo tras una capa de indiferencia. ¡Qué coincidencia curiosa!, dijo ella, voz demasiado tensa. El mundo está lleno de pequeñas ironías, ¿no? No creo en ironías de este tamaño, replicó Rafael, voz baja y peligrosa. Vi la marca. Era idéntica a la de Tago. El nombre de su hermano muerto flotó en el aire como acusación. No uses la memoria de tu hermano para justificar tus fantasías, Rafael. Estás cansado, trabajando demasiado. Ves cosas por una tontería. No es una fantasía, elevó la voz, la frustración rompiendo su control. La madre de la niña se llama Laura. Tiene 23 años, una joven sencilla que lucha por sobrevivir. ¿Quién es ella, madre? ¿Por qué su hija tiene la marca de nuestra familia? Se levantó, altivez como armadura. No sé de qué hablas. Es absurdo, una locura. ¿Me estás acusando de qué, finalmente? Pregunto por el pasado, por lo que papá me ocultó, lo que ustedes me ocultaron. ¿Qué pasó antes de casarse? ¿Existió otra persona, otro hijo? La palabra hijo fue el gatillo. La represa de secretos que Eleonora había asegurado por casi 40 años se rompió. No fue una disculpa suave, sino una explosión de dolor, rabia y resentimientos guardados por décadas. ¿Quieres la verdad, Rafael? Entonces ten la verdad. Sí, existió otra. Una aventura estúpida de tu padre antes de mí. Una chica del interior. Un error de juventud que resultó en un hijo. Rafael retrocedió, atónito. ¿Un hijo? Una niña, continuó Eleonora, caminando por la sala, manos gesticulando con furia. Tu padre quiso asumirla, ¿crees? Arruinar nuestro futuro, nuestro nombre familiar por un desliz. Yo no permití. Lo obligué a elegir, y eligió a nosotros. Te eligió a ti y a Tago. La voz cargada de dolor reflejaba la lucha de una mujer que construyó una vida perfecta sobre cimientos rotos. Le dimos dinero a ella, mucho dinero para que desapareciera, para que nunca nos buscara, para que aquella niña, esa bastarda, nunca cruzara nuestro camino ni manchara nuestra historia. Tu padre la negó para protegernos. La revelación era brutal, pero la pieza final faltaba. ¿Esa niña es madre de Laura?, preguntó Rafael, corazón martillando. Se detuvo, la miró fijamente. Lucia. El nombre, Lucia. No sé qué pasó con ella. No me importaba. Pero si tu paciente es su nieta, entonces sí. La respuesta es sí. Un silencio pesado cayó. Rafael sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lucia, su media hermana, una tía que nunca supo que existía. Y Laura,
no era una extraña. Era su sobrina, sangre de su padre corriendo en sus venas. ¿Y la marca?, susurró. Pensé que era solo de los hombres. Rió amargamente, sin humor. Otra mentira de su padre para engrandecer su linaje. Era un gen raro de la familia, sí, pero no exclusivo de los hombres. Lucia nació con la marca. Rezo a Dios para que ni tú ni Tago la tuvieran. Pero Tago la tenía, recordatorio constante de la mancha que intenté borrar. La verdad era más devastadora de lo que podía imaginar. No era un secreto, era una telaraña de mentiras que definió toda su vida. La memoria de su hermano, la imagen de su padre, todo era una farsa. Laura, su sobrina, y Beatriz, con la marca de Tago, eran el más nuevo e inocente eslabón de esa cadena de dolor y secretos. Miró a su madre, no quedaba la matriarca orgullosa. Veía a una mujer amargada que, en su intento de construir una familia perfecta, rompió otra y mutiló la suya propia. Sin decir palabra, Rafael se giró y salió. No cerró la puerta, simplemente abandonó aquella casa fría, dejando a su madre con los escombros de la verdad, que finalmente había liberado. Conduciendo de regreso al hospital, la ciudad de Sao Paulo era un borrón de luces y sombras. En su mente, solo una imagen, el rostro confiado de Laura, la mujer de la que se estaba enamorando, su sobrina. Y la pregunta que lo consumía ya no era ¿quién eres?, sino ¿qué hago ahora? El día del alta de Beatriz llegó envuelto en luz suave y esperanzadora que entraba por la ventana. Por primera vez en días, el aire no estaba pesado de miedo, sino vibrante con promesa de un nuevo comienzo. Beatriz, con ropa limpia que una enfermera le había dado, estaba sentada en el regazo de Laura, sosteniendo uno de sus dedos con fuerza sorprendente. Curada, viva. Laura sentía una gratitud inmensa que parecía no caber en su pecho. Cada sonrisa de su hija era un regalo, un milagro orquestado por Rafael, que había entrado en sus vidas como un ángel guardián. Los últimos días habían sido de presencia constante, comidas silenciosas, charlas triviales y largos periodos de quietud observando a Beatriz dormir. En esos momentos, Laura permitió que algo que había negado por tanto tiempo surgiera, esperanza. La manera en que él la miraba, con ternura en sus ojos azules que iba más allá de la compasión médica, sembró en su corazón una semilla de afecto, delicada y tímida. Cuando Rafael entró con los papeles de alta, su sonrisa era genuina, aunque sus ojos mostraban sombra de preocupación que Laura no percibió en su felicidad. «¿Listas para ir a casa, valientes guerreras?», dijo con voz suave. «Gracias a Dios», respondió Laura, poniéndose de pie. «Nunca tendré palabras para agradecerle». «Por favor, llámame Rafael», pidió él. «Y no hace falta agradecer. Lo haría de nuevo». El pedido de usar su primer nombre fue un paso, un convite a una intimidad que aceleró el corazón de Laura. Mientras ella reunía sus pocas pertenencias, Rafael la observaba. La verdad descubierta en casa de su madre pesaba como un ancla en su alma. Había ensayado las palabras para tender un puente sobre el abismo de secretos que los separaba. «Déjame llevarlas», ofreció. «No es seguro tomar un autobús con Beatriz tan pequeña todavía». Laura dudó un instante, sintiéndose un peso, pero la mirada insistente y gentil de él la hizo ceder. «Está bien. Gracias, Rafael». El trayecto en el coche lujoso y silencioso contrastaba con la vida de Laura. Beatriz dormía plácidamente en su asiento de seguridad. El silencio entre ellos ya no era cómodo, sino cargado de tensión creciente. Rafael no condujo hacia el barrio humilde de Laura, sino a un mirador tranquilo, un pequeño parque con vista. Acto de voluntad propia, como alguien que decide amar sin depender de cadenas familiares ni secretos del pasado.
Rafael comprendió, con un dolor que le quemaba el pecho, que su papel no era imponer, sino ofrecer libertad y seguridad desde la distancia. Con esa decisión clara, arrancó el coche del mirador y condujo sin rumbo definido, dejando atrás la ciudad y la mujer que amaba. Cada calle, cada semáforo, cada luz parecía recordarle el peso de su error, pero también la urgencia de aprender a soltar. Sabía que cualquier intento de acercamiento prematuro solo reforzaría el muro que Laura había levantado. Los días se convirtieron en semanas, y Rafael mantuvo su promesa silenciosa, cuidar de Beatriz y Laura desde la distancia, asegurándose de que la niña recibiera atención médica y que la madre tuviera lo necesario, sin interferir directamente. Comprendió que amar también podía ser respetar los límites y aceptar la fuerza de una mujer que había construido su vida desde la nada. Mientras tanto, Laura comenzó a reconstruir su mundo. Cada sonrisa de Beatriz era un recordatorio de que la vida seguía, de que había milagros más allá de los secretos y los linajes. Sin Rafael para protegerla, descubrió en sí misma una fortaleza que no sabía que existía, y la hija que había salvado su padre ausente se convirtió en su razón de luchar. Pasaron los meses y, aunque la herida de la traición familiar permanecía, Laura empezó a entender que el cuidado de Rafael, aunque motivado por la sangre, no era un acto de manipulación consciente, sino de instinto, de amor y de arrepentimiento profundo. Un día, mientras observaba a Beatriz jugar, sintió algo diferente, no resentimiento ni dolor, sino una mezcla de compasión y comprensión hacia aquel hombre que había cometido un error monumental, pero que había actuado por un impulso de protección y humanidad. Rafael, desde su distancia, seguía presente en la vida de ella sin interferir, un espectador invisible que aprendió que, a veces, la mayor demostración de amor es permitir que la otra persona florezca sin depender de tu sombra. Y en ese delicado equilibrio entre ausencia y cuidado, cada uno de ellos comenzó a curarse. Laura encontró su fuerza, Beatriz creció segura y feliz, y Rafael descubrió que el amor verdadero no siempre significa posesión, sino respeto, libertad y paciencia. El destino, con todas sus marcas y secretos, había tejido un camino de dolor y revelación, pero también de crecimiento y esperanza. Y aunque la historia de Rafael y Laura había sido marcada por la sangre y el pasado, el futuro quedaba abierto, limpio y listo para ser escrito por sus propias manos, libres de imposiciones, secretos y legados ajenos. Cada paso a la distancia, con el corazón apretado, admirando la determinación de Laura sin intervenir directamente. Sabía que cualquier intervención visible podría corromper el mérito que ella había ganado con su propio esfuerzo. Cada reforma de la tienda, cada detalle pintado, cada mueble restaurado, era una prueba de la fuerza que Laura llevaba dentro y que él respetaba profundamente. El día de la inauguración, la fila se extendía por la acera. El aroma de los dulces recién horneados atraía a vecinos, curiosos y clientes de otros barrios. Laura estaba radiante, con los ojos brillando de emoción y orgullo, sosteniendo a Beatriz en un brazo mientras orientaba al equipo improvisado de asistentes voluntarios que ella misma había reclutado. El aconchego de Lucia no era solo un café, era la materialización de sus sueños, una obra de amor, esfuerzo y persistencia. Rafael observaba desde lejos, escondido entre la multitud, absorbiendo cada sonrisa, cada gesto, cada reacción de los clientes. Sintió una alegría silenciosa, pura, sin posesión, sin sombra de control, era la felicidad genuina de Laura, conquistada con sus propias manos. Comprendió que, finalmente, ella se había convertido en la protagonista de su propia historia. Y en ese momento, algo se rompió dentro de él. La obsesión por corregir la historia de la familia, por establecer lazos a través de la sangre, dio paso a una admiración silenciosa,
al respeto y a un amor que no necesitaba ser declarado para existir. Entendió que estar allí, aunque invisible, era la forma más pura de amor, permitir que alguien florezca por mérito propio, sin que su presencia disminuyera la victoria ajena. El café prosperó. Beatriz creció entre aromas dulces, risas y la presencia firme y amorosa de su madre. Y Rafael, incluso a la distancia, sabía que el acto más grandioso de amor es no interferir, sino celebrar la independencia y la fuerza de quien amas. Así, el pasado doloroso, los secretos y las marcas de familia se transformaron en cimientos silenciosos, sosteniendo una nueva historia donde Laura y Beatriz eran libres, y Rafael finalmente comprendió que el verdadero amor no salva, no posee, no impone, respeta, honra y espera pacientemente, como enseña la vida misma. El corazón desbordando de un sentimiento que nunca había conocido. No era orgullo de benefactor, sino la admiración profunda de un hombre por una mujer extraordinaria. Él había lijado una silla, pintado una pared, probado una receta, y la amaba más con cada momento. Veía la fuerza que lo había traído en el hospital manifestarse en su forma más plena. No la había salvado, solo había abierto una puerta, y ella la había atravesado con la fuerza de un huracán. El día de la inauguración, la pequeña tienda estaba llena, vecinos, amigos que había hecho durante la remodelación, personas atraídas por el delicioso aroma que salía por la puerta. Laura estaba detrás del mostrador, con el rostro cansado, pero los ojos brillando con su propia luz. Servía, sonreía, recibía elogios. Era la reina en su propio castillo, construido con sus propias manos. Entonces, la puerta se abrió y el murmullo disminuyó. Rafael entró, pero no estaba solo. A su lado, rígida y visiblemente incómoda, estaba su madre, Eleonora. Rafael la había convencido de ir la noche anterior para una conversación larga y difícil. No vas a disculparte, le había dicho. No vas a ofrecer nada. Vas a testificar, a ver la mujer que Laura es, a pesar de todo lo que nuestra familia hizo y dejó de hacer. Necesitas enfrentar el resultado vivo de tus secretos. Laura se congeló al verlos. Su sonrisa desapareció, sustituida por una expresión de choque y desconfianza. Los clientes miraban curiosos. El aire se volvió pesado. Rafael no caminó hacia ella ni intentó hablar. Solo encontró su mirada a través del pequeño salón, y en sus ojos no había súplica ni culpa, solo admiración silenciosa, profunda y reverente. Dio un paso al costado, dejando a su madre al frente, obligándola a enfrentar a la nieta que nunca conoció, no como una indigente en la puerta de un hospital, sino como la dueña exitosa de su propio destino. Por primera vez, el poder estaba completamente en manos de Laura. El silencio que se instaló fue el sonido de un nuevo comienzo o de un fin definitivo. Todos los clientes detuvieron sus conversaciones, alternando miradas entre Laura, paralizada detrás del mostrador, y la improbable dupla que acababa de entrar. Para Laura, su presencia allí era una profanación. Ese café era su territorio sagrado, el único lugar en el mundo que no había sido tocado por la sombra de la familia de Rafael. Y ahora estaban allí, con la matriarca orgullosa al lado, trayendo el pasado que tanto había luchado por superar al epicentro de su nueva vida. La ira fría y protectora comenzó a burbujear bajo la superficie de su choque. Eleonora, por su parte, parecía una estatua de hielo en medio de la cálida atmósfera del café. Sus ojos recorrieron el lugar, las paredes amarillas, las mesas de madera restauradas, los dulces cuidadosamente dispuestos en la vitrina. Era un lugar simple, pero que latía con vida y amor que su fría mansión jamás había conocido. Entonces, su mirada se posó en Laura. Esperaba ver una versión mayor de la joven desamparada que su hijo había descrito,
pero encontró algo totalmente diferente. Vio a una mujer de negocios, con delantal, el cabello recogido de manera práctica, pero con una postura de mando, una dignidad innata que el dinero no podía comprar. Y para su completo disgusto, vio en los rasgos de Laura un eco innegable de su difunto esposo, un recuerdo vivo del hombre que amó y del secreto que odiaba. Rafael, sintiendo la tensión a punto de estallar, hizo lo impensable. Rompió el protocolo del dramático enfrentamiento y actuó como un cliente cualquiera. Caminó con calma hasta el mostrador, el sonido de sus zapatos resonando en el silencio. No miró a Laura con súplica, sino con la cortesía de un consumidor. «Buenas tardes», dijo con voz firme y clara para que todos escucharan. «El lugar está hermoso. Quisiera un café expreso y una rebanada de ese pastel de maíz, por favor». Laura quedó tan atónita por la normalidad del pedido que tardó un segundo en reaccionar. Mecánicamente, se dirigió a la máquina de café, con las manos levemente temblorosas. Era una prueba, una demostración de poder. Él intentaba humillarla, transformando su logro en una transacción comercial. Preparó el pedido en silencio, colocó la rebanada en un plato con precisión robótica y lo empujó por el mostrador. «22 reales», dijo con voz cortante. Rafael sacó un billete de 50 y lo puso sobre el mostrador. «Quédese con el cambio», dijo. No con la arrogancia de un hombre rico, sino con la simpleza de un gesto de incentivo. Tomó su café y el plato y se giró hacia su madre, que permanecía inmóvil cerca de la puerta. «Mamá, ven, prueba. Este es el sabor del talento del que te hablé». Eleonora se acercó como si caminara por un campo minado. Rafael le extendió el tenedor con un pedazo de pastel. Dudosa, lo llevó a la boca. Sus ojos se abrieron ligeramente. El pastel era sublime, húmedo, dulce en su punto justo, con un toque de anís que evocaba un recuerdo de infancia largamente olvidado. En ese sabor no había historias de secretos o dinero, solo pureza y habilidad. Era indiscutiblemente bueno. Miró a Laura y, por primera vez, su mirada no contenía juicio ni desprecio, sino una chispa de algo parecido a un respeto renuente. Sin decir más, Rafael guió a su madre fuera de la tienda. No intentaron forzar una conversación, no pidieron perdón, no exigieron nada, solo vinieron, fueron testigos y se fueron. La visita duró menos de 5 minutos, pero dejó un rastro de confusión y asombro. Laura quedó parada, mirando el billete de 50 reales en su mano, completamente desconcertada. Él no la confrontó, la respetó. Actuó no como un tío, sino como un cliente orgulloso. Ese gesto, tan simple y tan complejo, fue la primera piedra retirada del muro de resentimiento que ella había construido. Las semanas siguientes fueron un borrón de arduo trabajo y creciente éxito. El aconchego de Lucia se convirtió en tema del barrio. La gente venía por el café recién colado, los dulces que parecían abrazos y la atmósfera acogedora que Laura había creado. Por primera vez en su vida, no solo sobrevivía, sino que florecía. Y en el silencio de las noches, después de cerrar la tienda y poner a Beatriz a dormir, el misterio de la visita de Rafael la perseguía. Su comportamiento no encajaba en la narrativa que ella había construido. Un hombre rico, intentando controlar un secreto, le habría ofrecido dinero, habría intentado comprarla o intimidarla. No hizo nada de eso. La sospecha sobre la naturaleza coincidente del concurso comenzó a crecer en su mente. Laura era muchas cosas, pero ingenua no era una de ellas. Con el poco tiempo libre que tenía, comenzó a investigar. No fue difícil. El nombre del instituto que promovía el concurso, al ser investigado, resultó ser una entidad recién creada, con directores cuyos nombres estaban ligados a una de las empresas de inversión de Rafael.
Descubrió la verdad sentada sola en una de las mesas de su café, a la luz de la calle iluminando los papeles que había impreso. Él había orquestado todo: la tienda, el concurso, el capital inicial. Una ola de furia la recorrió. La había manipulado otra vez. La había engañado. Se levantó, lista para ir hasta él y escupirle su farsa en la cara. Pero luego se detuvo. Una verdad más sutil y poderosa comenzó a emerger. ¿Cómo la había manipulado? No le dio el café como regalo. No la nombró gerente de un negocio suyo. Creó una competencia justa, anónima, que ella ganó por mérito propio. No la ató a él con cadenas de gratitud, al contrario, había planeado meticulosamente su completa y total independencia. No la salvó como un príncipe salva a una dama. Forjó una espada y se la entregó para que ella misma pudiera luchar sus batallas. No quería controlarla. Quería verla libre. La comprensión la golpeó con la fuerza de una ola, rompiendo todas sus defensas, toda su ira, todo su orgullo herido. El amor que sentía por él, que ella había creído asesinada por la traición, no estaba muerta. Solo estaba sepultada bajo los escombros de su miedo y su dolor. Y ahora resurgía, no como la pasión frágil y esperanzada de antes, sino como un amor maduro, forjado en la admiración y el respeto profundo. Lo amaba lo suficiente para mantenerse lejos, para aplaudirla desde las sombras. Al día siguiente, con el corazón latiendo con fuerza, tomó el teléfono y encontró su número. Envió un mensaje simple de apenas 4 palabras: el pastel estaba bueno. Su respuesta fue casi instantánea: lo sé. Siempre lo supe. Eso abrió la puerta. Comenzaron a conversar primero por mensajes, luego por llamadas. Las conversaciones eran cautelosas, llenas de silencios y espacios no dichos. Hasta que un día, Eleonora apareció sola en el café. La matriarca parecía más pequeña, frágil, sin la armadura de su mansión. Pidió un café y con dificultad visible comenzó a hablar. No fue una disculpa elocuente, sino un relato confuso sobre su miedo, su orgullo y el amor complicado que sentía por su esposo. Entonces pidió ver una foto de Lucia. Laura, viendo la vulnerabilidad genuina en esa mujer, le mostró una foto descolorida que guardaba en su cartera. Ella miró el rostro de su hijastra durante largo tiempo, las lágrimas corriendo silenciosas por su rostro. Ese día, la paz, aunque frágil, comenzó a sellarse. Un año después, el aconchego de Lucia era un éxito rotundo, una joya culinaria en el corazón del barrio. Ese día celebraban su primer aniversario. El lugar estaba lleno de clientes fieles y amigos. Laura, ahora con una confianza serena, se movía por el salón, con una sonrisa fácil y mirada brillante. En una mesa en la esquina, una escena que un año antes habría sido imposible se desarrollaba. Ella, ahora una abuela dedicada, sostenía en brazos a Beatriz de 1 año y medio, mostrándole las figuras de un libro. «Mira, Bia, el gatito», decía con un cariño que derretía toda su antigua rigidez. Rafael estaba apoyado en el mostrador, observando a Laura. El amor en su mirada era palpable. Habían reconstruido su relación ladrillo a ladrillo, sobre una base de verdad, respeto y admiración mutua. Se acercó a ella y, en medio de la fiesta, la llevó suavemente al pequeño jardín trasero que ella misma había plantado. Las luces que ella colgó en las ramas creaban una atmósfera mágica. El ruido de la fiesta parecía lejano. «Recuerdo estar en este mismo lugar hace 1 año», dijo Rafael, con la voz baja y llena de emoción. «Y verte como la mujer más fuerte e increíble que he conocido». Tomó sus manos. «Laura, hace 2 años, en este mismo mes, cometí el mayor error de mi vida. Te ofrecí un pasado, un nombre, una familia,
y con eso casi te pierdo para siempre. Hoy no quiero ofrecerte nada más que un futuro. Los ojos de Laura se llenaron de lágrimas. No quiero salvarte ni protegerte, porque ya has demostrado que no necesitas nada de eso, continuó. Quiero ser tu compañero, tu igual. Quiero caminar a tu lado mientras conquistas el mundo, pastel a pastel. Quiero el honor de ser el hombre que te ve florecer cada día. ¿Te casarías conmigo? Susie fue un susurro, pero contenía la fuerza de todas las batallas que había ganado. Él la besó. Un beso que no era de posesión ni de pasión desesperada, sino de alianza, de un amor profundo y tranquilo. En ese momento, la puerta trasera se abrió y Beatriz se tambaleó hacia ellos, riendo. Laura la tomó en brazos, y al hacerlo, la manga de su vestido se subió, revelando en la clavícula de la niña la pequeña y perfecta marca en forma de estrella fugaz. Rafael extendió la mano y tocó la marca, no con el shock del pasado ni con el dolor por la pérdida de su hermano, sino con ternura reverente. La marca que había iniciado todo a través de una tragedia familiar, que reveló secretos y causó dolor, ahora brillaba bajo las luces de la fiesta como símbolo de un nuevo legado. No un legado de sangre, secretos y obligaciones, sino de una familia que ellos eligieron, lucharon y reconstruyeron juntos mediante la fuerza redentora del amor. Y así termina la historia de Laura y Rafael aquí en nuestro canal. ¿Te gustó? Si esta trama de secretos, nuevos comienzos y la fuerza de una mujer te atrapó y no quieres perderte las próximas narrativas emocionantes, no olvides suscribirte ahora a Historias que te atrapan y activar la campana para recibir todas las notificaciones. Tu like también ayuda mucho al canal a crecer, mostrando que historias de superación como la de Laura merecen ser contadas. Muchas gracias por tu compañía y te espero en la próxima historia.